vamos a ver en qué está puesta nuestra fe. Hablamos de que a todos el Señor nos ha dado una medida de fe y que es una decisión individual de cada persona en quién pone su fe. Y dependiendo de en quién pongamos nuestra fe, esa fe puede ser falsa o puede ser verdadera, puede ser buena o puede ser mala. ¿Se recuerdan, verdad? Que hablamos acerca de eso. Y hablábamos ahí en Hebreos 11:1, acerca de los conceptos y los originales griegos y latinos, ¿verdad? De esta palabra. Le dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y resumíamos, ¿verdad? Que la fe pues es la seguridad de lo que se espera. Es la certeza, ¿verdad? La seguridad. Y la convicción es como un convencimiento de que lo que se está esperando se va a recibir. Aunque estemos en el presente sin ver nada, sin ver ninguna señal. Pero estamos confiando de que va a llegar, porque tenemos fe. Entonces, para nosotros los cristianos, la fe es una confianza total en Dios. Dijimos que por naturaleza todo hombre tiene fe, ¿verdad? Y la tiene puesta en algo o en alguien. Pero nosotros, los hijos de Dios, nuestra fe está centrada en Dios. Y ahí no nos mueve nadie. Porque la fe del cristiano va más allá, hermanos, de tener esa confianza o esa esperanza de recibir algo. Va más allá de esto. Porque nuestra fe, hermanos, está cimentada en Dios. Y entendemos que Dios es soberano. Y respetamos la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. Y aunque le estemos pidiendo algo, y si de repente el Señor nos dice no, nosotros no nos vamos a molestar con Dios. Siempre vamos a mantener nuestra fe puesta en Él. Porque nuestra confianza está puesta directamente en Él. Y lo que Él decida por nosotros, para nosotros eso es importante. Porque estamos seguros, estamos conscientes de que todo lo que el Señor decida por nosotros, todo nos va a ayudar a bien. Eso tenemos que tenerlo nosotros muy seguro, hermanos. No importa la situación que venga. Si nosotros estamos siendo fieles al Señor, si nuestra comunión con Dios es real, estemos seguros, hermanos, que cualquier cosa que venga a nuestra vida, todo eso va a ser para nuestro beneficio. Porque Dios, hermanos, como hijo nos ama. Así como nosotros amamos a nuestros hijos. Y jamás un padre le va a desear un mal al hijo. Siempre le va a desear lo mejor. El padre, jamás un padre va a maldecir a un hijo. Un padre siempre va a bendecir a un hijo. Porque los padres deseamos lo mejor para nuestros hijos. Aunque por un momento tal vez nos molestemos y quizás digamos cosas que no debemos de decir, pero en el fondo, hermanos, amamos a esa mujer, a ese varón que Dios nos permitió que sea nuestro hijo. ¿Cuánto más, hermanos, nuestro Padre Celestial que está en los cielos? ¿Cuánto más? Si Él demostró su infinito amor por nosotros al darnos a su Hijo unigénito, para que a través de Él nos pudiéramos reconciliar con Él. Porque estábamos perdidos, estábamos amolados. Íbamos directo, hermanos, a una condenación. Pero Dios en su infinito amor tuvo misericordia de nosotros y nos dio la oportunidad de acercarnos a Él. Entonces, en esta hora, a través de los versículos que leímos, hermanos, yo quiero hablarles acerca de que la fe en Dios es visible. La fe en Dios tiene que verse. Tanto, hermanos, la tiene que ver Dios como la tienen que ver, hermanos, las personas que nos rodean, las personas que conviven con nosotros.
A ellos tenemos que tienen que descubrir que nosotros realmente tenemos fe en Dios. La fe tiene que verse, hermanos. Aunque la fe es intangible, ¿verdad? Tangible quiere decir de que no se puede palpar, no se puede tocar, pero sí se puede ver. ¿Cómo? Con nuestras acciones, hermanos. Con nuestras acciones. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba predicando y estaba en una casa que estaba llena y 4 hombres le llevaban a un paralítico y que no podían entrar y que se subieron al techo y descendieron para que Jesús orara por él, para que Jesús lo sanara? Imagínense qué muestra de fe la que aquellos hombres estaban manifestando, tanto a las personas que estaban ahí como a Jesús. Hicieron todo lo posible, hermano. Yo no sé en qué lío se metieron al descubrir el techo ahí, hermanos. Arriesgaron. Porque claro, el dueño de la casa se iba a molestar, ¿verdad? Pero ellos pusieron su fe en acción. Dice que cuando Jesús vio, dice, la fe de ellos, dice. Oye, qué lindo, ¿verdad? Jesús vio la fe de ellos. Dios, hermanos, ve nuestra fe en nuestras acciones, en nuestras actitudes. Es fácil, hermanos, demostrarle a Dios que tenemos fe en Él. Y es fácil demostrarle a las personas que conviven con nosotros, a nuestros familiares, de que tenemos fe en Dios a través de nuestra forma de vivir, a través de nuestra forma de hablar, a través de nuestra forma, hermanos, de pensar. Nosotros podemos demostrarle a Dios que realmente creemos en Él. Por eso el libro de Hebreos, hermanos, aquí, el libro de Santiago, perdón, cuando le dice Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Hermano, pero ¿de qué sirve si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? No es cuestión, hermano, de solamente hablar, de decir yo tengo fe. Es cuestión, hermanos, de que la fe que yo tenga sea manifiesta en mi vida. Porque él estaba hablando aquí dirigiéndose a personas que realmente no tenían fe, que tenían fe, pero la tenían puesta en algo muerto. Estaba hablando de una fe falsa, de una fe mala. En el versículo número 17 él la llama como una fe muerta. Porque cuando nuestra fe no está puesta en Dios, es una fe que no es válida ante los ojos de Dios. Es una fe que es desagradable a los ojos de Dios. Porque Dios es celoso, dice. Y Él quiere que nosotros pongamos siempre nuestra mirada en Él. Que no la desviemos a diestra ni a siniestra. Que no la pongamos en la creación, sino en Él que es el Creador nuestro. Eso es lo que agrada al Señor. Dice, ¿podrá la fe salvarle? De esta clase de fe, definitivamente no. Porque esta clase de fe no da salvación. Entonces, Santiago pone un ejemplo en el versículo número 15 y le dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que necesitáis para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? Aunque digas que tienes fe en Dios, te estás engañando a ti mismo, porque no estás demostrando con tus hechos tu fe. Porque el que tiene fe en el Señor, hermanos, tiene un corazón completamente transformado. Si antes éramos duros de corazón,
nos convertimos en un corazón dócil, en un corazón amoroso que ve la necesidad del prójimo. Por eso, si no accionamos con buenas obras, con acciones que bendigan, hermanos, a nuestro prójimo, no estaríamos demostrando nuestra fe. Él le sigue diciendo, Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. O sea, esa fe, hermanos, no tiene valor ante los ojos de Dios. Mis hermanos, si decimos que tenemos fe, no podemos seguir siendo los mismos de antes. Tenemos que marcar una diferencia. Tenemos que ser diferentes, tenemos que sobresalir. Tenemos que sacar palabras, hermanos, de las personas que nos conocen. Los compañeros de trabajo digan, hermanos, pero qué barbaridad, hermano, qué hombre, qué mujer, qué comportamiento, qué forma de hablar. Tengo tantos años de trabajar con esta persona y no la he escuchado, pero ni una palabra obscena. Esas son, hermanos, las palabras que tenemos que sacarle nosotros, hermanos, a las personas que nos rodean. Pero cuando viene, ay, este dice que es cristiano. Hombre, mira cómo se expresa. Mira cómo trata a la mujer. Mira qué falta de respeto. ¿Hay evidencia de fe? No, hermanos. La fe, hermanos, se ve. Se ve. Y dice el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. El que dice que, bueno, usted tiene fe, pero yo tengo obras. Porque yo creo que a través de esa obra yo voy a alcanzar la salvación. Esa fe no tiene poder, hermanos. Esa fe no tiene sentido. Porque el libro de Efesios, hermanos, la epístola a los Efesios nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Porque la salvación, hermanos, y la restauración de nuestra vida espiritual únicamente es a través de nuestra fe en Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, abrimos, hermanos, el acceso a nuestro Padre Celestial. Y tenemos acceso directo. Ya no necesitamos ningún intercesor, porque estamos hablando directamente con Él. Y donde quiera que estemos lo podremos hacer, porque en su omnipresencia, Él en todo tiempo y en cualquier lugar, siempre nos escuchará. ¿Se alegra por eso, hermanos? Gracias, hermanos, a Dios, para los que ya tenemos esa fe verdadera, esa fe que únicamente es a través de Jesucristo. Y sigue diciendo el 18, muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Eso es imposible. Es imposible. Y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque eso es lo correcto, hermanos. Las obras tienen que ser producto de la fe. O sea que las obras, hermanos, es cierto, la palabra dice que no es por obras, pero las obras, hermanos, son producto de que nosotros tenemos fe en Dios. Porque esa fe nos transformó, nos hizo nuevos y nos hizo ser bondadosos para hacer buenas obras. Somos un testimonio viviente cuando tenemos la fe en Dios. Por eso, hermanos, ¿de qué sirve que hagamos tantas cosas si no tenemos nuestra fe en Dios? Ya les dije, tener fe en Dios simboliza ser diferentes, porque eso es lo que hace Dios en nosotros.
Y sigue diciendo, hermanos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, porque por ella ese alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice, por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. En la Biblia encontramos un montón de personajes, hermanos, que nos son ejemplo, que son dignos de imitar. Porque ellos dejaron, hermanos, dejaron huellas de su fe. Y ahí dice, hermanos, en el versículo número 4, empieza a hablar de Abel, un hombre que demostró su fe. Por la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, dice, alcanzó testimonio. Aunque le tocó, hermanos, quedar su vida, porque entró en celo, en envidia a su hermano y lo mató, pero él dejó testimonio de que tenía fe en Dios. Ofreció a Dios el más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Oiga, hermanos, parece simple, hermanos, cuando Dios nos pide sus ofrendas. Pero a Dios, hermanos, se le tiene que dar lo mejor. Y Dios discierne nuestro corazón cuando lo hacemos sinceramente. Dios lo discierne. Porque esto que aquí está diciendo la palabra del Señor, hermano, nos da a entender de que Adán y Eva, después de su fracaso en el huerto del Edén, cuando le fallaron a Dios, cuando pecaron, yo pienso que ellos, hermanos, se sintieron mal, se sintieron tristes y se vieron en la responsabilidad de orientar a sus hijos a honrar a Dios, a obedecerlo. Porque si no, no hubiera ocurrido esto. Si no, Abel no hubiera tomado esa iniciativa de darle lo mejor a Dios. Porque cuando Adán y Eva pecaron y vieron sus cuerpos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y eso les dio vergüenza. Esa misma vergüenza, hermanos, que tiene que darnos a nosotros cuando le fallamos a Dios. Porque es vergonzoso, hermanos, dejar de hacer lo bueno por hacer lo malo, sabiendo que vamos a ofender a un Dios misericordioso que dio a su Hijo, hermanos, por nuestros pecados. Y que nosotros insistamos, hermanos, en caer en ese pecado. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que pensarlo 2 veces antes de fallarle a Dios. Pero ¿qué hizo Dios cuando vio, hermanos, a Adán y Eva que estaban ahí cubriéndose, escondidos, con hojas de higuera? ¿Qué hizo Dios, hermanos? Tuvo misericordia de ellos. Y los vio que estaban avergonzados. Me imagino que Dios se puso triste al ver su creación fallar. Pero dice la palabra del Señor de que Él, hermanos, mató, dice, unos animalitos, unos corderitos, e hizo delantales y los cubrió la desnudez. Tuvo que sacrificar unos corderitos inocentes. Proféticamente, hermanos, el Señor, nuestro Padre Celestial, estaba demostrando, le estaba diciendo al hombre que era necesario el sacrificio de un inocente. En ese caso, para cubrir sus pecados. Pero en el caso de Jesús, que fue el Cordero de Dios, hermanos, que vino no a cubrir, sino a quitar el pecado del mundo. Proféticamente el Señor estaba hablando, hermanos, de su Hijo, que miles de años iba a venir para traer restauración al hombre,
para sacarlo de ese atolladero en que había caído. Ustedes, hermanos, cuando vieron, hermanos, Adán y Eva, lo que hizo Dios, ellos simplemente tenían unas hojas, pero Dios, hermanos, buscó algo mejor. Porque Dios, hermanos, a nosotros siempre nos va a dar lo mejor. ¿Y cómo correspondemos nosotros a esa actitud de Dios de darle lo mejor, hermanos? ¿Será que le estamos dando lo mejor? ¿O le estamos dando las sobras, lo que no nos sirve? A Dios hay que darle lo mejor, hermanos. Lo que hizo Caín, él sabía que tenía que llevar la ofrenda porque sus padres le habían enseñado, pero no puso interés. Pasó cortando ahí unas frutas, algo así, hizo un racimo, una cesta y lo llevó. Y lo presentó delante de Dios. Y también Abel le hizo lo mismo. Pero dice la palabra del Señor que Abel presentó a Dios lo mejor. Presentó el primogénito de su rebaño, lo mejor, lo gordo, y lo llevó a Dios. Y eso le agradó a Dios, hermanos. Dios discierne, hermanos, aún los pensamientos de nuestro corazón. Dios sabe, hermanos, si nosotros cuando damos con gratitud o simplemente damos de lo que nos sobra. O damos simplemente por compromiso. O damos simplemente para que nos vean. A Dios hay que darle con gozo, con alegría, con amor, sin resentimiento, sin dolor, para que Él reciba, hermanos, esa ofrenda. Pero también, hermanos, hay ofrendas espirituales, ofrendas de alabanza, de adoración, que tienen que ser, hermanos, ofrendas puras, sinceras, que salgan de nuestro corazón, que cuando vengamos a la iglesia, que cuando participemos de la alabanza y de la adoración, hermanos, no simplemente sea porque lo hagamos, porque es la hora de hacerlo, porque es parte del culto, no. Es porque tenemos gratitud con nuestro Dios, hermanos. Es porque tenemos libertad de levantar nuestras manos. Levantar las manos, hermanos, no es algo simple. Yo sé que a muchos no nos gusta. Pero cuando levantamos nuestras manos, le estamos expresando a Dios que somos dependientes de Él. Así como cuando nuestros hijos pequeños, hermanos, tienden sus manos y nos dicen, papi, mami, están confiando en nosotros, que nosotros no los vamos a defraudar. Por eso cuando levantamos nuestras manos al cielo, hermanos, le estamos diciendo, Señor, yo dependo de ti. Yo solo no puedo. Esa es, hermanos, una adoración correcta. Tampoco es para que me miren, porque este trato es entre Dios y yo. Yo no estoy juzgando a nadie, pero le estoy diciendo la palabra, hermanos, para que no caigamos, hermanos, en una mala ofrenda para Dios. El apóstol Pablo, hermanos, le decía a los romanos, en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es lo que quiere Dios, hermanos. Un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio que sea agradable a Dios. Que
es vuestro culto racional. Ya les he hablado de eso, hermano, cuando dice vuestro culto racional, que es lo que ustedes como conocedores de Dios es que tienen que hacer. Y si no lo hacen, están fallando a su profesión, a su conocimiento de Dios. Porque, por ejemplo, un maestro da clases con excelencia cuando es un buen profesional. Un médico, un abogado, aplican justicia. El médico es honesto. El cristiano también sabe que tiene que presentar una alabanza justa, una alabanza sincera a Dios. Y le dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se conformen con las cosas de este mundo, hombre. Ciertas cosas de este mundo son pasajeras. Hoy son, mañana no son. No se conformen a lo que este mundo da. Felicidad ficticia, felicidad temporal. Sino dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es, hermanos, lo que nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer. Renovar nuestro entendimiento. ¿Y cómo vamos a renovar ese entendimiento? Únicamente se puede renovar a través del conocimiento de la palabra de Dios, hermano. Únicamente. No hay otra forma. Porque la palabra del Señor es la que nos instruye para saber cuál es la voluntad de Dios. No puede saber un hombre, no, aunque se diga que es cristiano, si no estudia la palabra del Señor, no puede saber cuál es la voluntad de Dios. Y se va a justificar siempre en la ignorancia, pero la ignorancia no es válida ante los ojos de Dios, hermanos. Por eso el Señor nos dejó la palabra. Y nos da una orden. Escudriñad las Escrituras. No dice el que quiera que escudriñe, no, escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ella encontraréis la vida eterna. Por eso, hermanos, nuestras ofrendas tienen que ser de lo mejor. Que agraden a Dios. Que manifestemos nuestra fe a través de ella. Una de las ofrendas, hermanos, más valiosas que nosotros podemos darle al Señor. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Ah? Yo no les voy a decir, no, hermano, no me interesa eso. Dinero, no. El tiempo, hermanos, que dediquemos a Dios. Eso sí, hermano, lo va a tomar muy en cuenta Dios. Y se los estoy advirtiendo, hermanos. Dios ve todo lo que nosotros hacemos, hermanos. Mire cuántas horas tiene el día. 24 horas, ¿verdad? ¿Cuántas horas dedicamos a Dios en el día? ¿Cuántas? Nos postramos delante de Él, lo buscamos, leemos la palabra, oramos. ¿Cuántas horas? ¿A quiénes, hermanos, venimos a la iglesia? Nos vamos y nos olvidamos de que somos cristianos. Quizá no hay nadie aquí, pero quizá habrán algunos hermanos que quizá solamente los cultos del domingo, que son 2 horas. Y todavía, pero ¿cuánto tiempo predica ese pastor? Imagínense si dedicamos 2 horas a la semana. Son 4 semanas en el mes. ¿Cuántas horas serían que le estamos dedicando a Dios en el mes?
8 horitas. Qué tremendo, ¿verdad? Y si esas 8 horas las multiplicamos por 12 meses que tiene el año, 96 horas al año. Qué tremendo, ¿verdad? 96 horas al año. Fíjese que yo hice esta cuenta. Y en 24 horas que el Señor nos da diariamente, y el mes tiene 30 días, en el mes tenemos 720 horas al mes. Y solo le estamos dedicando 8 horas. Y si esas 720 horas las multiplicamos por 12 meses que tiene el año, da 8,640 horas. Y si le dedicamos 2 horas cada semana, estamos dedicando 96 horas. ¿Qué porcentaje es, hermano? 8,640. Ah, no, pero es que yo voy también los días de semana. Yo le dedico tiempo al Señor días de semana. Y en la casa, yo oro, yo hago esto, yo hago lo otro. Y me puse a multiplicar, hermanos, si dedicamos 3 días por semana al Señor, hermanos, serían 96 días por 3, serían 288 horas al año, con 3 días a la semana. Hermanos, el tiempo que dediquemos al Señor, el Señor lo va a tomar muy en cuenta, hermanos. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? Planificamos para todo y no podemos fallar en nuestros compromisos, pero a Dios sí le podemos fallar. Al analizar esto, hermanos, le estamos demostrando nuestra fe a Dios con nuestras actitudes. Cada quien, hermanos, tiene una respuesta. Ustedes, hermanos, a través de la fe, Abel nos dio testimonio de que vale la pena poner nuestra fe en Dios. Y así sigue, hermanos, vamos a ver hasta dónde llego. En el versículo número 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Imagínense, hermanos, qué experiencia la que tuvo Enoc. Fue traspuesto. Dios no permitió que él muriera, porque le era tan agradable, hermanos, el testimonio de Enoc, que Dios no quiso que siguiera sufriendo en este mundo. Mejor te llevo. Y lo traspuso, hermanos. Y se lo llevó. No vivió muerte. En Génesis, hermanos 5:23, ahí dice la palabra del Señor de que Enoc vivió 365 años. Que conste, hermanos, de que del Enoc que está hablando aquí, hermano, no está hablando de Enoc, el hijo de Caín. Porque ¿sabía usted que el primer hijo que tuvo Caín se llamaba Enoc? Pero este Enoc, hermanos, era de la descendencia del otro hijo que tuvo Adán y Eva, de la descendencia de Set. Porque dice que cuando empezó, hermanos, a crecer la familia de la descendencia de Set, empezaron los humanos, dice, a servirle a Dios. Porque toda la generación, hermanos, de Enoc, ¿cómo que se mató? De Caín, no se acordaron de Dios. Pero hasta que nació, hermanos, el descendiente de Set, la descendencia de Set, empezaron los hombres a adorar a Dios. Y dice, y caminó pues Enoc, dice, con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Qué privilegio más grande, hermanos, de este hombre, de Enoc. ¿Quién sería Enoc, hermanos?
Ese Enoc, hermano, yo me imagino que en el ambiente, en la sociedad donde él vivía, era un hombre respetable, era un hombre honorable. Todos lo conocían como un hombre justo. Honraba a sus padres, era un buen hijo. Enoc, hermanos, era un buen esposo. Y por supuesto, hermanos, un buen padre. Enoc era un ejemplo, hermanos, de hombre que tiene puesta su fe en Dios. Porque su testimonio, hermanos, nos alcanzó a nosotros. Porque hoy estamos escuchando, hermanos, este testimonio en la palabra del Señor. Pusieron en práctica su fe. Y le dice en el versículo 6, porque sin fe, le dice Santiago, es imposible agradar a Dios. Hermanos, que se nos grabe esto. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que le busque, hermanos, es necesario que crea que Él existe. Porque no necesitamos, hermanos, postrarnos delante de nada, ni de nadie, para adorarlo. Porque nosotros no creemos en Dios por lo que se ve, sino por lo que Él es. Y porque la palabra del Señor dice que Él es espíritu. Y Él dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero cuando nos postramos delante de Él, hermanos, venimos a la casa del Señor o estamos en nuestra casa o en el lugar que estemos, cuando oramos a Él, estamos seguros, hermanos, de que Él nos está viendo, de que Él nos está escuchando. Tenemos que estar seguros de que Él está ahí en su omnipresencia. De que no estamos perdiendo el tiempo cuando hablamos con Él. La oración, hermanos, es el mejor regalo que Dios nos pudo haber dado. Porque en todo tiempo podemos hablar con Él. En todo tiempo le podemos manifestar nuestra fe a Él. Qué lindo, hermanos. Y sigue hablando de Noé, en el versículo 7. Y por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían. Le estaba hablando de que Dios iba a destruir, hermanos, a esa generación porque era completamente mala. Cosas que aún no se veían. Y con temor, dice, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe se condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Noé le creyó a Dios, hermanos. Le creyó, aunque lo que le estaba diciendo Dios, hermanos, humanamente, pues eso era imposible. Dice ahí en Génesis 6:13, le dice Dios a Noé, he decidido el ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Y Noé creyó, hermanos, a lo que le dijo Dios. Pero mire lo que le prometió. Y eso fue lo lindo que creyó, hermanos, también Noé. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Le dio la promesa. Nadie más se va a salvar, le dijo, pero sí se va a salvar tu familia. Y vino Dios, hermanos, y le dio las indicaciones para hacer el arca. Y Noé, aunque le dijeran loco, aunque lo trataran como el mundo quiso, él le creyó a Dios. Es la palabra del Señor que se llevó 120 años ese proceso. Pero llegó el día, hermanos. Y esa fue la bendición de él, hermanos. Esa fue la bendición.
Y por esa fe él condenó al mundo. Porque si él, hermano, no hubiera obedecido lo que Dios le dijo, no hubiera creído lo que Dios le dijo, no se hubiera condenado aquella generación. Por eso condenó al mundo ese. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe, por obediencia. Porque la fe, hermanos, en el corazón del hombre produce obediencia. Nadie, hermanos, que diga que tiene fe en Jesucristo va a ser desobediente. Porque la fe en Jesucristo te transforma. La fe en Jesucristo nos da vida nueva. Gloria al Señor. Dice el versículo número 8. Y aquí va a hablar de Abraham. Y por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin haber a dónde iba. Esta fe de Abraham, hermanos, era tremenda, hermanos. No es por gusto, hermanos, a Abraham se le ha llamado, ¿cómo se le llama, hermano? El padre de la fe. Porque la fe de Abraham, hermanos, mis respetos, hermanos. Mis respetos para la fe de Abraham. En Génesis 12:1 aparece esta historia, hermanos. No se puede leer toda porque es mucho. Pero dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Oiga, Abraham ni pensaba, hermanos, de que Dios le iba a hablar, se iba a comunicar con él. Y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y miren, hermanos, obedecer, hermanos, a esta orden parecía locura, hermanos. Vete de tu tierra, de tu padre. Mire que llegue Dios, hermanos, allá a la casa de nosotros. ¿No? Te vas a ir de aquí, te vas a ir. Ni siquiera le dijo para dónde, sino al lugar donde él le iba a decir. Y no lo pensó 2 veces. Hizo sus maletas y se fue, hermanos. Y le dijo que dejara a su parentela, que dejara a su familia. Pero ahí sí falló a Abraham porque se llevó a ¿quién fue? ¿A quién fue que se llevó a Abraham, hermano? A Lot. Ya solo se de problemas en el camino fue, ¿verdad? Pero le sigue diciendo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Imagínate las promesas que le dio. Una gran, y Abraham en ese tiempo tenía 75 años. Y le promete, hermanos, Dios tantas cosas a Abraham que le iba a dar hijo, ya viejito. Y también Sara, estéril y viejita también. Pero le creyó a Dios, hermanos. No le replicó nada a Dios. No le dijo, pero Señor, ya no se pegue. No le dijo, ya estamos viejitos. Y Sara es estéril. No, le creyó a Dios. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa promesa la cumplió al pie de la letra el Señor, hermanos. Y aún nosotros, hermanos, hemos recibido esa bendición. Por esa fe de Abraham, somos bendecidas todas las familias de la tierra. Y sigue diciendo ahí hablando de Abraham en Hebreos 9, porque por fe se habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob. Mire qué sufrimiento el que tuvo Abraham, hermanos, coherederos de la misma promesa. Tenían la promesa y ellos la habían creído y estaban, hermanos, para adelante. ¿Pero por qué sería, hermanos? Porque ellos estaban creyendo, hermanos, pero en las bendiciones espirituales y no en las materiales. Aunque Dios bendijo a Abraham, hermanos, de una manera sobrenatural, porque dice el versículo número 10, porque ellos esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
esa ciudad misma, hermanos, que el Señor nos prometió a nosotros. Ese cielo nuevo y tierra nueva que el Señor nos prometió. Es en la que tenía la esperanza Abraham. Pero dice, pero anhelaban una mejor. Esta es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Una ciudad, hermanos, que no es terrenal. Una ciudad, hermanos, de que está pendiente, hermanos, pero que vamos a vivir en ella. Que dice el Señor, hermanos, que esas calles son de oro, que mar de cristal, de que ya no se necesitará, hermanos, ni del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios dice que iluminará esa ciudad. Gloria al Señor, hermanos. Qué lindo, hermanos, cuando tenemos fe en Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito. Y esta, hermanos, es la máxima expresión de la fe de Abraham. Cuando Dios le pidió a su hijo, a su único hijo, para que se lo ofreciera en sacrificio. Y ahí es donde Abraham demostró la máxima fe en Dios, hermanos. Pero qué lindo, hermanos. Porque Dios estaba probando el corazón, hermanos, de Abraham, de su siervo, de aquel hombre que él había llamado y que había confiado tanto en él. Que cuando aquel hombre, hermanos, la historia es larga, ustedes la saben, pero cuando lo puso, hermanos, en el altar, cuando ya había levantado, hermanos, el cuchillo para incrustarlo, hermanos, en el pecho de su hijo Isaac, quizá el cuchillo ya estaba para entrar, hermanos, porque Abraham lo iba a hacer, hermanos. Porque Abraham venía, hermanos, de una tierra de idolatría, donde estaba acostumbrado a hacer sacrificios, no solamente de animales, sino de sacrificios humanos. Pero él estaba demostrando su fe en Dios. Y cuando pone, hermanos, ya cerca el cuchillo, se oye la voz de Dios. Abraham, Abraham, no hagas daño al muchacho, porque ya he comprendido, ya he visto que temes a Dios. Nuestra fe, hermanos, va a ser probada por Dios, tarde o temprano. Y este testimonio, hermanos, que Dios vio en Abraham, Dios lo guardó en su corazón al ver la inmensa fe de su siervo y al saber que él iba a ser el padre de muchas naciones, porque él sabía que él iba a hacer lo mismo con su hijo, con nuestro Señor Jesucristo. Y vio que Abraham, hermano, no rehusó a su hijo. Y Dios se acordó de Abraham. Yo tampoco voy a rehusar a mi hijo. Y de tal manera amó Dios al hombre, que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, hermanos, nos ama con todo el corazón. Y nos dio a su hijo, a su único hijo. Valoremos, hermanos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y pongamos nuestra fe, hermanos, en Él, sin desmayar,
Porque el mismo Santiago, hermanos, después, hermanos, él pone muchos ejemplos que puede poner él y que dice que le falta tiempo para hablar de ellos. Pero también habla de personas, hermanos, de que sufrieron. Algunos vencieron y fueron victoriosos. Hicieron tantas cosas por tener fe donde Dios les dio su apoyo, pero muchos no. Muchos sufrieron, muchos murieron lapidados, algunos ahorcados, otros lapidados, algunos aserrados. Y termina diciendo, cuando él habla acerca de estas personas que habían sufrido por manifestar su fe a Dios, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, de pobres, angustiados, maltratados. Y si les dice Santiago, de los cuales el mundo no es digno. Porque el hombre de Dios no le importa dar su vida para dar el mensaje que tiene que dar. Y muchos hombres de Dios, hermanos, aunque dice Santiago que del mundo no fue digno de ellos, pero ellos sacrificaron y dieron su vida por ellos. Anduvieron en montes, por las cuevas, por cavernas. Y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio por su fe, no recibieron lo prometido, pero vivieron una vida de fe agradable a Dios. Y les aconseja Santiago, hermanos, ya en el capítulo número 12, ya un consejo. Por tanto, les dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Estos ejemplos que yo les he puesto, muchachos, es para que nos sirva a nosotros. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esas mismas palabras, hermanos, el Señor nos está diciendo ahora, hermanos. No desmayemos, no importa las circunstancias, que esta, hermanos, inmensa cantidad de hombres de Dios que dieron su vida por tener su fe en Dios, sea una manera de que nosotros también podamos hacerlo y que nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, el Señor está por venir. No falta mucho. Seamos fuertes, sigamos para adelante, no desmayemos, no claudiquemos en contra de Dios. Mantengamos nuestra fe en Dios. Y termina aconsejándonos el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, yo les repito estas palabras a cada uno de ustedes, el que me escucha a través de las redes sociales. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el único medio. No podemos desviar nuestra fe hacia diestra ni hacia siniestra, porque la vida eterna únicamente la encontramos a través de nuestra fe en Jesucristo. Si alguien en esta hora recibió esta palabra y quisiera llevarla a su corazón y confesarle al Señor que quiere ser uno de los miembros de la iglesia en esta hora, pues puede inclinar su rostro y repetir conmigo esta oración de arrepentimiento. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz. En esta hora, Señor, pongo mi fe en ti, Señor, y en nadie más. He desperdiciado mi tiempo teniendo fe en cosas que te han desagradado, en cosas absurdas. Pero hoy, Señor, pongo mi fe en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y hago las paces con mi Señor, con mi Padre Celestial. Oh bendito Dios, entra a mi corazón
para que seas tú, Señor, guiándome, para que seas tú fortaleciéndome, para que seas tú, Señor, orientándome en una vida agradable a ti, conforme a tu voluntad. Que ponga, Señor, mi fe y que mi fe, Señor, sea vista por ti y por las personas, Señor bendito, con quien frecuento. Gracias, Padre bendito, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por mi salvación, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Calladitos se quedaron. Pongámonos en pie, hermanos.